opportunity for about 10 to 15 seconds, and then we'll go and... Yeah? Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, damas y caballeros, por favor tomen asiento. Estamos a punto de comenzar. Thank you. To the stage, Dr. Kim. Yes. Thank you very much. Muchas gracias. Buenas tardes, damas y caballeros, distinguidos invitados, Dr. Kim, Primer Ministro Lee, y para el público de Indonesia, Selamat Sia, Batanimu. Debo reconocer que me crié en Indonesia de manera que no debe ser tan difícil para mí. Estoy haciendo trampa. Me llamo Chris Raswani, soy corresponsal de negocios de la BBC Asia y moderadora en la sesión de hoy. Para mí es un gran placer hablar de algo que me interesa muchísimo, el lanzamiento del índice de capital humano y la cumbre de capital humano en el Banco Mundial, que se lanza hoy. Este evento tendrá dos partes. Primero, una conversación de alto nivel entre el primer ministro Lee y el doctor Kim sobre la naturaleza cambiante del trabajo y cómo va a incidir en la urgencia con la que los gobiernos tienen que invertir en su pueblo. Después de esto llamaremos a los líderes del mundo entero para que se hagan presentes en este escenario y quienes han sido llamados a la acción para dar prioridad al capital humano. Esto es el tema de fondo de esta sesión y por lo tanto pasemos directamente al grano y quiero que me acompañen en darle la bienvenida al señor Kim y al primer ministro de Singapur. Voy a comenzar con el doctor Kim. Ustedes acaban de lanzar el índice de capital humano y es primera vez en que el banco ha hecho algo semejante. El banco siempre ha dado prioridad a la salud y a la educación, pero ¿por qué lanzar ese índice ahora? Bueno, no es cierto que el banco siempre haya dado prioridad a la salud y a la educación. Cuando yo llegué al banco, examinamos la historia de los préstamos del banco a Corea y hasta 1962 el banco pensó que Corea era un país tan insuficiente que no calificaba para los préstamos del Banco Mundial. Luego en el año 68 se le concedió un préstamo, el primero para carreteras y el segundo para educación y se criticó mucho eso porque se pensaba, bueno, uno construye primero la infraestructura y cuando llega a tener los ingresos tributarios invierte en la gente y esa era la estrategia del grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial decía, por ejemplo, somos un banco, ¿por qué pensar en salud y educación? Estas son citas de líderes del banco. Y en los años 90, comienzos de los 90, yo fui parte del movimiento para cerrar el Banco Mundial en su aniversario 50, porque nos concentrábamos demasiado en el PIB y muy poco en las inversiones en la gente. Después de mi estancia en el banco, me he dado cuenta de que los niveles de retraso del crecimiento en los niños son tan altos que la calidad de la educación, el informe del banco sobre la educación indicó que había muy mala calidad en el mundo y en comparación con un año de educación en Singapur no podemos decir cuánta educación reciben los niños de Malawi y era menos de la mitad. Entonces pensamos que era preciso cambiar los incentivos, cambiar lo que medimos y ante todos los jefes de Estado y los ministros de Finanzas fuimos a mostrarles que cuatro indicadores de producto se relacionaban con el crecimiento económico y se correlacionarán con este crecimiento hacia el futuro. Y la clasificación de países fue una decisión difícil porque a los gobiernos no les gusta que los clasifiquen, pero esta clasificación es lo que merece la atención de la gente y yo pensé que era una emergencia en realidad, que teníamos que llamar la atención de todos sobre este tema.
primer ministro de Singapur tiene excelentes resultados, está en la lista, en el primer lugar en la lista en materia de capital humano, y yo como ciudadana de Singapur me enorgullezco mucho de eso. Sí, se merece un aplauso. ¿Cómo comenzó Singapur? Si vemos los años, los primeros años de la independencia, la situación era totalmente distinta. ¿Y cómo cambiaron las cosas? Bueno, algunas cosas las hicimos bien desde el principio, pero no podemos pretender que pronosticamos todo bien desde el principio. Comenzamos con una situación muy difícil, la población era pobre, había poca vivienda, la salud era mala, había tuberculosis endémica, epidemias de cólera ocasionalmente, y el índice de natalidad era muy alto. Fue después de la guerra y a comienzos de los años 60, el hospital de maternidad de Singapur era la más productiva del mundo entero. Entonces, en un gobierno que se enfrentaba a todo esto, la primera prioridad era salir del atasco, es decir, lograr la educación, los programas de planificación familiar para controlar el índice de natalidad, tener servicios de salud pública, eh, por ejemplo, agua potable en las casas para que la gente pudiera tener agua limpia para beber, y también ayudar a preparar clínicas materno-infantiles para que se pudiera vacunar a los niños, que pudieran nacer en condiciones humanas, etcétera. Pero después de eso tuvimos que tomar medidas muy importantes en la atención de la salud, y una de las cosas que hicimos bien desde el principio fue decir, bueno, vamos a subvencionarle, el Estado les ayudará a pagar, pero tienen que asumir una responsabilidad personal, no puede ser gratis, tienen que tener un copago. Y uno de de las primeras medidas del gobierno fue la de comenzar a cobrar las recetas médicas, porque de lo contrario el paciente se toma las medicinas durante 2 días, si no se siente bien, entonces las tira a la basura y después viene por más píldoras. Les dijimos, bueno, tienen que pagar aunque sea $1 y para tomar los medicamentos y tomarlos en serio. Y en el sistema de atención de salud esperamos que los ciudadanos paguen por lo menos parte del costo. Y de hecho, muchos años después, establecimos un plan de ahorro obligatorio para salud. Entonces, parte los ingresos del trabajador, 7 u 8%, van a una cuenta de ahorro para la salud. Sí, yo sé exactamente de qué se trata. Efectivamente, es una cuenta que ayuda a pagar las cuentas de hospital, se puede utilizar para el tratamiento costoso del cáncer, quimioterapia, etcétera. Y como es dinero propio del ciudadano, hay que invertirlo con cuidado. Ahora, esto desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del gobierno, el gobierno interviene muchísimo, no lo dejamos todo en manos del sector privado. Solíamos manejar los hospitales oficiales, pero no podíamos controlar sus costos. Su trabajo no consistía en controlar costos, sino simplemente en aceptar pacientes, y ese arreglo no era conveniente. Lo cambiamos entonces para que no fueran empresas con fines de lucro, pero sí con una conciencia de ahorro presupuestario. Y eso permite que la atención de salud sea buena y permite controlar el impulso de los hospitales con fines de lucro, en el sentido de prescribir más tratamiento para ganar más dinero. Claro que sí, señor primer ministro. Ahora, doctor Kim, Singapur es un ejemplo único. El tamaño de la nación es pequeño, la población también lo es, pero la idea del índice de capital humano es que las lecciones que se han aprendido se puedan trasplantar a otros sitios. ¿Ven ustedes el tipo de inversión que necesitamos en el mundo entero para prepararnos para el futuro digital? Bueno, no, es precisamente el motivo por el cual lanzamos esta iniciativa. Nosotros siempre pedíamos a los donantes que dieran más dinero, y pasamos de unos $200 millones a fines de los 80
y la fundación de Bill y Melinda Gates cambió la escala de la ambición en este sentido. Y luego pasamos al Fondo Mundial, que nos permitió llegar a más de 20.000 millones de dólares invertidos en salud. Pero lo que más me ha impactado en los últimos 6 años es que si bien ha habido un aumento en la ayuda oficial al desarrollo, no vamos a poder resolver el problema del 25% de niños con retraso de crecimiento únicamente con mayor ayuda oficial para el desarrollo. Necesitamos esa asistencia, necesitamos que sean más generosos, pero sabemos que los ministros de finanzas tendrán que interesarse y asumir la misma responsabilidad que asumió el primer ministro Lee. Eh, lo más sorprendente de Singapur, le decía yo al primer ministro, es que este fue un país que no estaba lleno de asiáticos ricos, sino que fue un país con un índice de analfabetismo muy alto en un comienzo, grandes índices de mortalidad y morbilidad, y que ahora está en una situación muy distinta porque los líderes comenzaron a medir el problema e intentar nuevas soluciones. Y lo que yo creo que debe solucionar buena parte de la salud y la educación se ha concentrado en la oferta, en que los donantes den más dinero. Se aporta este porcentaje del PIB, aquel otro, y ahora estamos pasando a la demanda y a los resultados. Los líderes nos preguntan qué se necesita para obtener mejores resultados, y el ejemplo de Singapur es un ejemplo que vamos a darles frecuentemente. Y este índice, ¿qué es lo que más lleva a la acción del índice? ¿Es la clasificación de los países? Bueno, muchos estudios han demostrado la relación entre la salud y el crecimiento económico, entre la educación y el crecimiento económico también. La educación es una de las mejores inversiones en esta materia. Esto se ha sabido desde hace mucho, pero estamos viendo que como ha habido un enfoque tan grande en la generosidad de los donantes, sobre lo cual estoy de acuerdo, muchos líderes mundiales se han ocultado detrás de esto. O sea, los resultados de salud, nos dicen, dependen de la generosidad de los donantes. Si nosotros les contestamos, incluso sin una generosidad de donantes mayor, si los países recaudan impuestos, si eliminan subsidios regresivos como los que se aplican a la agricultura los combustibles. En el caso de las Filipinas, implementaron un impuesto sobre el tabaco que contribuyó al presupuesto en salud y educación. O sea que sabemos que todo esto es posible. Lo que hemos dicho a los países es que si toman la situación en serio, nosotros ayudaremos a traer más inversión privada para infraestructura y otros temas semejantes, y les ayudaremos también a manejar su presupuesto, sus recursos, sus gastos, para poder mejorar también sus resultados en forma pronunciada, particularmente si invierten en las cosas que sí dan resultado. Bueno, viendo hacia el futuro, señor primer ministro, Singapur hasta ahora ha tenido excelentes resultados, eso es incuestionable, pero ¿cree usted que para las generaciones futuras en Singapur ya se ha hecho todo lo posible? ¿Cómo podemos seguir invirtiendo en capital humano en Singapur? Bueno, nunca acaba uno de terminar este trabajo porque siempre hay nuevas expectativas y nuevos desafíos. Por ejemplo, tenemos un sistema de educación relativamente bueno, pero nos estamos concentrando en prestar más atención a la educación preescolar, porque los niños llegan a la escuela a los 6 años de edad, algunos pueden leer, escribir, algunos apenas reconocen el alfabeto, y queremos que todos tengan un comienzo lo más positivo posible, independientemente de la riqueza o la pobreza de sus padres. Y ese es un área de enfoque que nos va a tomar varios años. Y en el campo de la salud también tenemos que centrarnos en muchos aspectos. El tratamiento hospitalario es importante, pero uno no quiere que todo suceda en el hospital. Necesitamos diversificar la atención de la salud, particularmente en el caso de las personas de edad que tal vez no necesitan alta tecnología, sino más bien cuidados que les permitan recuperarse de sus dolencias fácilmente. Y necesitamos estas instalaciones de salud
para cuidados prolongados y que la gente siga siendo activa para que envejezcan con actividad. O sea que estamos tratando de que aprendan a bailar, ¿vale? Y eso los deja mucho más felices y contentos. Yo fui a Singapur y le pedí al el primer ministro Lee que estuviera en el panel y él no quería en un principio. Y yo le pedí que lo hiciera porque pasé un día entero en Singapur estudiando el sistema de salud porque no podía creer que con el 4% de inversión de su PIB estuvieran obteniendo los resultados que lograban. Y el primer ministro Lee me dijo, no, es el 4,6% lo que invertimos. Pero Estados Unidos gasta mucho más, Europa también, la China ya está en el 5% y llegar a esos resultados con el 4,6% del PIB me pareció sorprendente. Ahora, le pregunto esto al primer ministro Lee porque siempre me da ese tipo de detalle y eso es lo que se necesita. Los líderes tienen que enterarse de los detalles de lo que da resultado en la salud, de lo que da resultado en la educación y una clasificación anual que salga en la prensa y que lleve a cuestionamientos de la oposición es algo que nos va a ayudar a avanzar en este sentido, porque en el futuro, si hay mucho retraso de crecimiento entre los niños, eso contribuirá a desastres. Y creo que la responsabilidad del Banco Mundial en términos éticos y morales es invertir en la gente para que se para que nadie pueda decir de ahora en adelante no sabíamos que había que hacer esto, para que se sepa que si no lo hacen están defraudando a su población y el país será más inestable y no podrá competir en el futuro. Muy bien, señor primer ministro, como Singapur ha tenido tanto éxito, ¿cuál sería su consejo para los miembros del público y los miembros de ministerios de finanzas que quieren replicar estos resultados para que puedan reproducir los éxitos de Singapur? Bueno, me parece que el primer punto de partida para el gobierno debe ser que tenemos que mejorar las condiciones de vida de toda la población, no solamente los que tienen éxito o los más ricos, sino para toda la población, porque si no si lo hacemos así, a medida que mejoran sus condiciones de vida y tienen un techo sobre su cabeza y pueden comenzar a pensar en su futuro y en el futuro de sus hijos, ahí podemos empezar a hablar de mejorar el sistema sanitario y de ahí en adelante podemos concentrarnos en un buen sistema de educación y eso contribuye a la prosperidad, al crecimiento y nos permite progresar más en los servicios sociales. Pero hay que comenzar con el deseo de extender los beneficios a todos y que todos tengan un incentivo para mejorar sus condiciones. Doctor Kim, ¿cómo será recibido esto entre las personas que quieren replicar este éxito? Debo decir que hubo varios países que se opusieron a esa clasificación en el índice y yo agradezco a mi directorio porque me apoyó muchísimo y me apoyaron no porque sabían cuál iba a ser el resultado de la clasificación, sino porque logramos convencerlos que la relación entre la inversión y el crecimiento económico es tan clara y tal vez una de las mejores correlaciones que tenemos en cuanto a lo que se recibe a cambio de la inversión en un contexto de cambios tecnológicos rápidos que están eliminando algunos puestos de trabajo, pero también están cambiando las aptitudes que se necesitan para los nuevos empleos. Por eso el directorio apoyó plenamente el lanzamiento de esta clasificación, el índice, y creo que todos los presidentes del Banco Mundial en sus periodos de servicio logran lanzar un índice y este es el que yo seleccioné porque nos concentra en estos temas, porque de lo contrario vamos a caer en pensar demasiado a corto plazo sin pensar en las inversiones futuras. Invertir en el capital humano es algo que nos permitirá prepararnos para el futuro digital. Muchas gracias por acompañarnos en este debate. Ha sido un privilegio y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, primer ministro, doctor Kim, muchas gracias. Please.
Thank you, ladies and gentlemen. Gracias, damas y caballeros, por su paciencia. Y con esas palabras de apertura, creo que ustedes aprendieron tanto como yo, y los que tienen el poder de cambiar las circunstancias en sus países, creo que verán un futuro en el que habrá más inversiones en las cosas que importan para la gente. Ahora habrá un video breve que nos mostrará las voces de aquellos que representan el motivo por el cual estamos aquí. Disfruten el video, no salgan de la sala, después volveremos con el resto del programa. Quiero contar historias con mis dibujos. Saya pengen jadi produser film. I want to do science. Fashion businesswoman. I want to be an engineer. To make rehabilitation affordable to as many patients as possible. Invest in me. Eso ha sido el cambio en la comunidad y en mi hogar especialmente, ¿no? En ellos está el cambio. Son inteligentes, desde su sueño de ellos es ser líder. Esos nutrientes de los alimentos que traía con mi abuelita, todos, mi familia, fueron un gran partícipe de mi vida. Pero ahora ya estoy pasando a una siguiente etapa, preuniversitaria, esa formación. Mereka mempunyai mental atau jiwa wirausaha. Kita juga diajarkan kewirausahaan. Motivate kids, teach them how to think about logic. Karena pendidikan sendiri adalah fundamental bagi anak bangsa untuk nanti mereka memajukan bangsanya. There's this stereotype, you can't make it or something. I borrowed some money and I bought a laptop and started programming the website. No creo que sea un campus solo para varones. In 6 months I managed to publish it online. Pero está en la decisión de uno mismo poder romper esas barreras y realmente involucrarse en tecnología. Nobody has experience on how that solution needs to be built. We're forcing them to be creative, to be curious, and to explore. And then we figure it out. It's such a reward. It's so exciting. It's almost like a eureka moment. We can just come up with something really huge. Estoy saludable. Belajar untuk mengembangkan kemampuan diri saya. Puedo trabajar, puedo hacerlo. Untuk selangkah lebih dekat menggapai mimpi dan cita-cita saya. Yo quisiera llegar hasta donde ni siquiera aún lo he pensado. I get to do what I love every day. Puedo hacer mis sueños. I'm pretty happy. Porque en realidad no tengo límites. It makes my dream and my talent come true. Invest in me. Invierte en mí. Invest in me. Invest in me. In me. Invest in me. Muy bien, un aplauso por favor por el video. Verdaderamente nos muestra la necesidad urgente, apremiante de las comunidades del mundo y cómo este tipo de trabajo puede afectar las vidas de los jóvenes, como vieron en este video. Muy bien, la segunda parte de nuestro programa, donde desearía llamar a los líderes del mundo que han dado una respuesta al llamamiento del Banco Mundial sobre las inversiones en capital humano. Vamos a dar la bienvenida a Simunel Indrawati, el ministro de Finanzas de Indonesia, Ivan Machavariani, ministro de Finanzas de Georgia, Mary Kawar, ministro de Planificación y Cooperación Internacional de Jordania, Asad Umar, ministro de Finanzas de Pakistán, Teresa Czerwinska, ministro de Finanzas de Polonia, Zid Ladari, ministro de Desarrollo, Inversión y Cooperación Internacional de Túnez, Lava Serpent, ministro de Salud de Ucrania, y Ibrahim Kaheste, ministro de Finanzas de Etiopía.
Por favor, tomen asiento, señoras y señores. Sí, gracias. Los ministros todos representan a países que han tomado acción precoz sobre los proyectos de capital humano. Los países que están en la vanguardia de implementar planes nacionales para dar resultados más fuertes de capital humano. Nos van a dar una visión corta de sus planes para el futuro y sus compromisos para desarrollar capital humano para sus pueblos. También voy a invitar a líderes muy conocidos mundiales, campeones de la agenda de capital humano en su propia manera. Cada uno de sus ministros va a dirigirnos la palabra, les hablará desde esta estrada, les hablará de sus planes, para qué esperar de estos países a medida en que inician esta implementación. Y voy a invitar a un ministro que hace falta muy poca introducción, Simulani Trawati, ministro de Finanzas de Indonesia, los anfitriones de estas reuniones anuales y un líder pionero en programas para invertir en los niños más jóvenes en sus años más críticos y más precoces. Bienvenida. Muchísimas gracias. Primeramente, quiero darles una calurosa bienvenida a todos ustedes a Bali. Sé que muchos de ustedes va a ser la primera vez que visitan Indonesia o Bali y espero que disfruten de su estadía, de esta reunión, del programa de esta reunión y de su estadía. Y espero que esta no sea la última vez que ustedes vienen a Bali. Señores y señores, para esta cumbre de capital humano, Indonesia se ha hecho voluntaria para ser uno de los primeros que lo va a adoptar, porque reconocemos que el capital humano es muy importante. Es importante no solo para Indonesia, sino también para el mundo. Si analizamos la situación mundial hoy en día, en los que la volatilidad mundial y una amenaza de una guerra comercial total, los objetivos del milenio, los esfuerzos para realizarlos y ahora los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que concentrarnos en cuál es lo más importante para un país, para que progrese un país. El capital humano es sumamente importante y la distribución del progreso entre los países del mundo aún sigue siendo desigual. La mayoría se explica mediante la calidad del capital humano. El capital humano es la clave para reducir la pobreza y tratar desigualdades. Las pruebas mundiales nos demuestran que el capital humano es un factor clave que impulsa las economías en todo el mundo. Dándonos cuenta de esta situación en las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo han hecho inversiones muy valiosas en el capital humano que han resultado en unos logros importantes, tales como una reducción de mortalidad infantil, 50% de reducción, 40% menos de niños que no están en escuela primaria y por lo menos un programa de protección en África. Todas estas políticas nos dan resultados positivos, impactos positivos. Sin embargo, millones de personas, inclusive niños jóvenes, aún no tienen nutrición apropiada, una educación de calidad, estímulos al principio y aprendizaje, como también las destrezas necesarias para encontrar trabajos en un mundo una economía mundial cada vez más digitalizada. Es un factor muy importante cuando hablamos acerca de la calidad del capital humano. 400 millones de personas aún no tienen acceso a servicios de salud a nivel mundial. Por tanto, la salud es muy importante. Y 100 millones de personas cada año caen en la pobreza debido a gastos relacionados con salud. En Indonesia, el presidente Jokowi ahora está lanzando la cobertura universal de salud. Aún estamos en los primeros pasos de todo esto y queremos aprender cómo mejorar nuestro sistema. Primeramente, con respecto al presupuesto, esto no es el único problema sobre la prestación de servicios de salud para todo el pueblo, pero lo más importante es el diseño. El gobierno, en este caso, puede invertir más dinero, pero ¿cómo vamos a asegurar que la prestación de servicios verdaderamente va a llegar a los más necesitados? El invertir en el desarrollo físico, creativo de niños, sobre todo antes de su nacimiento y en la escuela primaria, es también un factor vital. Es un factor vital no solo para las generaciones actuales, sino para la productividad futura. Y en este momento muchos estudios demuestran que el invertir en esta edad crítica va a mejorar
la productividad de la economía nacional. Por lo tanto, para todos nosotros reconocemos, por supuesto, la necesidad de salud, nutrición e intervención a una edad precoz. La mayoría de nosotros, y esto sobre todo es especial para Indonesia, nos vamos a preguntar cómo vamos a poder mejorar el programa que muchos gobiernos ya han iniciado. El segundo punto, educación. Educación es sumamente importante, un ingrediente importantísimo para lo que llamamos la mejora del capital humano. Millones de niños aún no pueden entender incluso frases simples o realizar sumas simples después de que acaban la primaria. El acceso es un punto, pero en muchos países ya han mejorado el acceso para niños y niñas. Pero el siguiente paso, el siguiente problema preocupante es la calidad del proceso de aprendizaje y cómo van a poder utilizar este acceso a la educación, cómo van a poder ser más productivos, seres humanos más productivos. Y es por esta razón que este proyecto de capital humano lanzado por el Banco Mundial es tan importante. Yo, en realidad, cuando yo estaba trabajando en el Banco Mundial, y ahora estoy de vuelta en Indonesia, y veo muchas de las iniciativas del Banco Mundial en estos proyectos de capital mundial, bajo nuestro presidente, con el presidente Kim insistiendo que hace falta prestar más y más atención al capital humano, veo cómo esto nos ha afectado a todos. Yo, a título personal, me afectó esta intimidación de nuestro presidente Kim. Cuando he vuelto a Indonesia, me he vuelto mucho más crítica y me he dado mucho más cuenta de la necesidad no solo de dejar de lado el presupuesto para el desarrollo del capital humano, pero más y más crítica y a prestar el apoyo a todos los ministerios, como también a los gobiernos locales, que son responsables de mejorar la calidad del capital humano en Indonesia, ya sea en el campo de la salud, educación o una red de seguridad social. Ahora tenemos todos estos resultados basados en pruebas y mucha voluntad política. Incluso ya tenemos las políticas establecidas. Espero que este proyecto de capital humano va verdaderamente a crear un movimiento fuerte como una mejora eficaz en los proyectos, políticas y diseño de los proyectos para muchos países. Pues cada año que pasa va a ser un año perdido. Un año perdido para las generaciones de jóvenes que ellos merecen tener una vida mejor hoy y en el futuro. Y eso solo se puede lograr si lo tomamos todo esto muy en serio en asegurar la implementación de las inversiones de capital humano. Por lo tanto, con esto dicho, lanzo un llamamiento para todos ustedes y me encanta de que este llamamiento a la acción no es solo entre los políticos, sino que va combinado con instituciones multilaterales como también personas filantrópicas, sector privado y las OSCs. Estoy seguro que si todos nosotros desempeñamos nuestro papel de una forma que cree sinergia, vamos a poder obtener un mejor resultado. Y con esto quiero felicitar al presidente Kim y al Banco Mundial que lanzó este proyecto de capital humano e Indonesia como uno de los primeros que han aceptado este programa de manera voluntaria. Nosotros vamos a hacer un estudio de caso y si el banco, como también todos las partes interesadas en el capital humano aquí en la sala, si no podemos mejorar a Indonesia, yo creo que no van a conseguirlo en ninguna otra parte del mundo. Muchísimas gracias y que disfruten de su reunión. Muchas gracias, Shimanyani Andrawati. Como ministro señaló que no hay tiempo que perder, absolutamente ningún tiempo que perder. La inversión en el capital humano es muy importante para las economías en desarrollo. Y ahora voy a dar la palabra a Ibrahim Tikesti, ministro de Finanzas de Etiopía. Y este es un país que ha el camino para el desarrollo del capital humano con inversiones fuertes en seguridad social, la resiliencia de sus pueblos. Una calurosa bienvenida a Ibrahim Tikesti, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes. El invertir en personas y en capital humano es muy importante. El invertir en el pueblo ayuda a mejorar la calidad de vida y el empoderamiento a las personas para que puedan participar de manera productiva en sus comunidades y países.
Pero el invertir en las personas es también muy importante para los países como Etiopía, que tienen una ambición. Tienen la ambición del desarrollo a largo plazo. Y el desarrollo a largo plazo requiere una población mejor educada, más saludable, y la inversión en los seres humanos, por lo tanto, es vital para asegurar que tengamos este desarrollo, nuestro objetivo de desarrollo a largo plazo. La inversión en las personas ha sido un punto central de nuestra estrategia de desarrollo. Ha habido un compromiso político muy fuerte por parte del gobierno. El gobierno, no solo en el gobierno central, sino incluso en los gobiernos, autoridades locales han aceptado esto. Tenemos un enfoque gubernamental global para priorizar las inversiones en capital humano a todos los niveles. Las comunidades también se movilizaron para apoyar las inversiones en capital humano y el desarrollo de capital humano. Este compromiso fue dirigido por un estrategia de desarrollo a mediano plazo que coloca el capital humano en el centro de la estrategia. Como resultado, hemos logrado invertir hasta un 60% de nuestro presupuesto en las personas, educación, salud y protección social y otros servicios que mejoran el capital humano. Hemos invertido tanto en los últimos 15 años de forma coherente. Como resultado, hemos logrado acceso universal a la educación primaria, estamos cerca de tener el acceso universal a cuidados primarios de salud, la mortalidad infantil se ha reducido, la mortalidad materna también se ha reducido, la pobreza se ha reducido de casi por un 50% en el 96 a un 24% en el 2016. Ya que iniciamos un muy bajo nivel de desarrollo de capital humano, aún nos queda un desafío, un reto. Sobre todo ahora estamos concentrándonos en calidad, mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de servicios de salud. Nos concentramos cada vez más sobre equidad, asegurar que la equidad de los servicios de salud, servicios de educación, en las diferentes secciones de la sociedad y en diferentes zonas geográficas. Seguimos comprometidos a invertir aún más para mejorar la calidad y la equidad en el capital humano también. La mayoría de los recursos esperamos que provengan del sector público. Inversiones en las personas van a ser sobre todo del sector público y estamos comprometidos a cumplir con estos objetivos. Vamos a priorizar nuestros recursos domésticos para que vayan dirigidos hacia el capital humano. Pero aún así los recursos domésticos no van a ser suficientes y también contamos con nuestros socios en el desarrollo. El Banco Mundial ha sido fundamental en apoyar nuestro plan de desarrollo de capital humano, nuestros programas de desarrollo de capital humano, y con un apoyo tal, nuestro objetivo es de progresar aún más en el desarrollo de capital humano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro Tequeste. Unas estadísticas verdaderamente impresionantes. Hemos visto un progreso excelente en la inversión del capital humano. Nada de esto hubiese sido posible en invertir en el capital humano sin la gente que ha creado la concientización de la gente y inversiones para estas causas. Por lo tanto, quiero invitar a alguien que ha sido una campeona de estos puntos, sobre todo movilizar acción e inversiones para algunos de los más vulnerables en nuestro mundo, sobre todo mujeres y niñas. Un aplauso, por favor, a Melinda Gates, la copresidente de la Bill y Melinda Gates, la Fundación Bill y Melinda Gates. I'm very happy to be. Me encanta estar aquí presente con ustedes y desearía que pensemos
un segundo y piensen acerca de su camino, el camino que han seguido al asiento donde están sentados ahora, están atrás de la sala. No estaríamos aquí, ninguno de nosotros, si no hubiésemos tenido la oportunidad de tener buena salud y una buena educación. Y pienso que para cualquier niño en el mundo hoy en día, dentro de 30, 40 años, deberían poder sentarse en esta sala, sentarse en este foro, si esa es su aspiración, un foro mundial, o el poder cumplir con cualquiera sean sus sueños en la vida. Y por lo tanto me encanta ver a tantos ministros aquí presentes hablando acerca de los pasos a seguir en esta prioridad tan apremiante. Todo el trabajo que hacemos, que nuestra fundación está basada en el optimismo, y es un optimismo acerca del futuro. La razón por la cual tenemos optimismo, el futuro es debido a las personas, a la gente. La gente quiere tomar acción para corregir las desigualdades que ven en su comunidad y en el mundo. Y queremos que la gente sepa que tienen una capacidad impresionante de innovar y resolver los problemas del mundo según existen hoy en día y los problemas venideros. Por lo tanto, para cumplir con la promesa del futuro, tenemos que invertir en las personas y, sobre todo, en los jóvenes. Hace falta invertir en su salud, porque los jóvenes necesitan poder depender en sus cuerpos y sus cerebros si van a ser productivos y van a prosperar. Y tenemos que invertir en su educación, porque cuando jóvenes saludables tienen destrezas, conocimientos, pueden lograr su pleno potencial. Estas inversiones en capital humano son esencial para el bienestar de cada individuo y también son el punto vital para comunidades prósperas y naciones prósperas. El capital humano de por sí no garantiza crecimiento económico. No puede haber crecimiento económico sin personas saludables, con destrezas, con conocimientos. No puede existir y no puede haber progreso en capital humano sin un nuevo enfoque sobre la salud de mujeres y el empoderamiento económico de las mujeres. Sabemos que las inversiones en las mujeres y las niñas tienen un impacto enorme y, sin embargo, hay mujeres y niñas en todo el mundo que aún se les hace caso omiso de ellas y están fuera del proceso. ¿Cuál es entonces este nuevo enfoque? Pues es un enfoque donde las niñas no solo están en la escuela, sino que están aprendiendo en las escuelas. Significa calidad, educación de calidad. Pues la educación de calidad es lo que impulsa este ciclo vicioso que dura durante generaciones. Sabemos que las niñas educadas tienen mejor salud y sabemos que sus hijos e hijas también son más saludables y más probables que estén bien educados. En segundo lugar, un nuevo enfoque sobre la salud de la mujer y el empoderamiento económico de la mujer. Parece que son más mujeres con las herramientas y el tiempo para espaciar sus embarazos. Pues cuando las niñas y las mujeres pueden decidir cuándo y si van a tener hijos, sabemos que sus familias son más saludables, mejor educadas y más ricas. Por lo tanto, hoy en día, por gracia, tenemos 309 millones de mujeres que tienen acceso a contraceptivos en las economías emergentes, pero aún tenemos a 214 millones de mujeres en países de bajos ingresos que nos dicen que quieren acceso a contraceptivos, pero no tienen este acceso. Si nosotros verdaderamente queremos impulsar este ciclo vicioso, este ciclo virtual que yo les acabo de mencionar, la planificación familiar tiene que formar parte de esto, pues está vinculado a los cambios demográficos que nos llevan a crecimiento económico extraordinario. Lo hemos visto país tras país tras país y solo se necesita una generación. En tercer lugar, un enfoque mayor sobre la salud de la mujer y el empoderamiento de la mujer con mujeres agrícolas que tienen acceso a mercados, madres que pueden recibir pagos del gobierno en su propia cuenta digital bancaria que ellas controlan. Pues cuando las mujeres tienen dinero en mano y el poder de decidir cómo gastarlo, mejora la vida para ellas, mejora la vida para todo el mundo que las rodea. Por lo tanto, muchas gracias al Banco Mundial, al Índice de Desarrollo Humano, dirigido por el presidente James Kim, hemos empezado muy bien en inversiones sensibles a género, en capital humano. Y lo más importante, el índice no solo clasifica países, sino que incluye datos
separados por género desde un principio. No puedo decirles cuántos datos no incluyen estos datos desglosados por género. Y sin datos no hacemos inversiones en pro de mujeres y niñas. Por lo tanto, quiero agradecer al Banco Mundial por asegurar que estos datos desglosados son partes del índice. Pero sabemos que el índice de por sí no va a dar mejor educación, mejor prestación de servicios de salud para la gente. Hace falta inversiones de los países guiada por estos datos. Hace falta el gastar de una manera más eficiente, aprendizaje más eficiente por países donantes e instituciones como el Banco Mundial. Y sobre todo, requiere liderazgo. Recientemente me encontré con el presidente Kimyara de Kenia, el presidente Kambure en Burkina Faso a principios de este año, y ambos me dijeron que ellos pensaron acerca del futuro de sus países en términos de capital humano, en términos de las inversiones que están realizando en sus pueblos. Hace un par de semanas, en un evento de Naciones Unidas, el presidente Macron de Francia dijo que la salud y la educación, sobre todo para niñas, eran dos de sus más importantes 3 prioridades. En el mismo evento, el presidente Bayo de Sierra Leone dijo que se presentó y ganó la elección en una plataforma de capital humano. Y ahora lo está aplicando, lo está implementando. Por lo tanto, me inspiran estos ejemplos de liderazgo, tanto de dentro de los países en desarrollo y de los países donantes, y también instituciones mundiales tales como el Banco Mundial. Espero con mucho interés las conversaciones en los próximos meses, años, y el debate que vamos a tener hoy en día sobre cómo todos podemos trabajar mano en mano para asegurar que los jóvenes tengan el poder de transformar nuestro mundo. Yo tengo toda la confianza del mundo que estos diálogos nos llevarán a partenariados, a cooperación, partenariados de cooperación, y nuestra fundación está dispuesta a contribuir de cualquier manera que sea útil para esta discusión y las inversiones en el futuro. Muchas gracias por habernos invitado a participar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Melinda, por esta presentación tan inspiradora y cómo podemos seguir en el futuro invirtiendo en el capital humano. Muchas gracias. Y ahora voy a dar la palabra al ministro de Finanzas de Polonia, Teresa Czerwinska. Este es un país que ha realizado un verdadero progreso recientemente en el aprendizaje de estudiantes y tiene lecciones muy valiosas de compartir sobre cómo el capital se puede invertir de una manera apropiada. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señoras y señores. Es un honor para mí estar con ustedes hoy representando a mi país en esta iniciativa tan sumamente importante. Sabemos perfectamente que en Polonia que la inversión en el capital humano tiene efectos significativos positivos en el desarrollo económico. Nos da beneficios claros y sustanciales para individuos como también para los países. Pruebas empíricas, por supuesto, reafirman que la inversión en el capital humano en términos generales ha mejorado los países. Los países que desarrollan sus sistemas de educación, de salud, de manera importante, están sentando la base para crecimiento económico. Quiero destacar que el desarrollo del capital humano también tiene efectos de distribución. El sistema de la financiación de educación y de salud, con fondos públicos y conjuntamente con el acceso a la educación y servicios de salud, tiene un impacto sobre la redistribución de los recursos para que las desigualdades sociales se puedan reducir. El cumplir con este requisito es fundamental para lograr un crecimiento que sea más inclusivo. La igualdad de oportunidad debe ser uno de los principios básicos y políticas básicas para ambos sectores. En el 2017, el gobierno de mi país aprobó una nueva estrategia para el desarrollo responsable. Identifica el desarrollo de una economía basada en los conocimientos sobre uno de los desafíos claves para el desarrollo del país a largo plazo. La idea central para el desarrollo de capital humano, bajo la estrategia de desarrollo responsable, son las destrezas de los individuos y de los grupos sociales. Los objetivos generales y resultados esperados es mejorar la calidad del capital humano y aumentar su porcentaje de capital social. La estrategia es de naturaleza horizontal de apoyo para capital humano
mediante la redistribución de nuestra economía, la distribución de conocimientos, competencias profesionales y destrezas digitales, desarrollo regional sostenible y el desarrollo de compañías innovadoras para facilitar una cultura empresarial en todos los lugares. El gobierno en Polonia también sigue su propia estrategia de desarrollo de capital humano y su objetivo central es desarrollar capital humano sacando el potencial de las personas, extrayendo este potencial de manera tal que ellos puedan participar plenamente en desarrollo social y económico en todas las etapas de su vida. La estrategia se concentra en 5 objetivos específicos: aumentar el empleo, prolongar actividades profesionales y asegurar una vida de mejor calidad para todos los pueblos, mejorar la situación de personas y grupos en riesgo de exclusión social, mejorar la salud del pueblo y aumentar la eficiencia de los servicios de salud y elevar el nivel de competencias y calificaciones de los individuos. El desarrollo del capital humano es un tema complejo con soluciones complejas. Por lo tanto, nuestra estrategia del gobierno, que es una estrategia global, nos ayuda a llevar nuestra política para lograr mejores resultados. Estos esfuerzos nos permiten el estar en una posición tan alta del índice del desarrollo de capital humano, pero aún hace falta hacer mucho más. Y estamos comprometidos a hacerlo. Por lo tanto, una continuación del camino de desarrollo sostenible y compartir sus beneficios con nuestra sociedad nos va a permitir de mejorar aún más el capital humano en Polonia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Estoy seguro que con este programa que nos ha señalado estará en una mejor clasificación el año próximo. Espero que el año próximo, cuando volvamos a esta cumbre, estará más alta. Asad Omar, ahora ministro de Finanzas de Pakistán, como todos sabemos, un nuevo gobierno y se está comprometido a un futuro estratégico priorizando el desarrollo de capital humano. Asad Omar, ministro de Finanzas de Pakistán. Thank you very much. Muchas gracias y gracias por invitarme a formar parte de este panel. Como usted lo dijo, hay un nuevo gobierno en mi país, tenemos también un partido político relativamente nuevo que asumió el mando por primera vez recientemente, y uno de los motivos que nos llevaron al poder es el hecho de que nuestro manifiesto y las comunicaciones de nuestro líder se centraban en torno al desarrollo comunitario, como lo dijo el señor Kim. Los países obviamente necesitan infraestructura para el crecimiento y también hay que desarrollar a la gente. Se necesitan ambas cosas, pero hay que asignar prioridades. Y tal vez sea esta la primera vez que haya llegado al poder un partido en Pakistán que cree que el desarrollo del capital humano es fundamental para desarrollar al país en forma sostenible, y es esta una de sus principales prioridades. Ese es el primer paso en mi concepto para lograr adelantos en esta materia, la priorización. Y lo que se lee en el manifiesto incluye cosas que llaman la atención a la gente. Mucha gente ha estado comentando sobre esta declaración y en ella el primer ministro hablaba del problema del crecimiento insuficiente de los niños, el retardo de crecimiento, y eso ojalá se pueda reflejar en las inversiones que hagamos en el futuro. No llevamos sino 7 semanas en el poder, pero evidentemente sin recursos no se pueden efectuar cambios. Por eso tenemos esto como un prerequisito, pero nuestra experiencia en Pakistán ha sido esa, y no es tan solo el tema de los recursos, sino de que también se utilizan, y en eso el gobierno es fundamental. De manera que, aunque asumimos el poder por primera vez en el centro, dirigimos una de las provincias hace 5 años, y nuestra experiencia en esa provincia nos dio a entender lo fundamentales que son estos cambios.
Algunos pueden ser muy rudimentarios o parecerles muy simples, pero en el caso de Pakistán los cambios pequeños pueden tener grandes efectos. Voy a hablar un poco del sector de la salud y lo que pensamos hacer para mejorar los resultados que vemos en este campo. Ni en la educación ni en la salud vemos los resultados que realmente se merece el pueblo pakistaní. Pero en el campo de la salud, una de las principales decisiones que tomamos fue priorizar el uso de los recursos. Aún así, los recursos son finitos y hemos visto, y eso se refleja en el tipo de formulación de políticas que estamos viendo ahora en Pakistán, se refleja en una asignación presupuestaria desproporcionadamente alta en relación con la atención terciaria en comparación con la primaria. Y esas inversiones en atención primaria son las que más reditúan en la salud de nuestra población, particularmente los niños, que son nuestro futuro. Por eso estamos cambiando las prioridades. Otra cosa que hicimos en la provincia y que ahora estamos haciendo a nivel federal es un seguro de salud que corresponde a un plan que ha sido muy eficaz, no solamente en dar el poder de decisión a los consumidores, sino que se utiliza el mismo presupuesto, pero se asigna en función de la oferta y no en función de la demanda, y eso tiene un efecto muy importante porque el consumidor entonces es el agente responsable de su atención y eso mejora el desempeño, porque si no se mejora este desempeño, los pacientes no acuden a los centros de salud. Y eso es parte de las reformas que hay que hacer. En vez de que los burócratas decidan qué tanto asignar a qué partida, si ponemos esto en manos del pueblo y les damos un poder de decisión, el efecto puede ser significativo. Otro cambio en el sector de la salud es que no se ha dado suficiente atención al tema de la nutrición. Ahora tenemos programas de nutrición escolar, algunos se han lanzado en forma un poco limitada, pero vamos a aumentarlos. Y el segundo énfasis lo estamos colocando en el tema de la prevención, los programas de vacunación. La Fundación Gates nos ha acompañado mucho en un programa de erradicación de la poliomielitis y pensamos que ese año será tal vez el último año en que veamos un caso de poliomielitis en Pakistán. Otros programas de vacunación de naturaleza semejante tienen que tener prioridad también porque surten un efecto muy positivo. En el área de la educación obviamente se necesitan más escuelas, hay muchos niños que no estudian y en Pakistán la disparidad de género aumenta considerablemente al pasar de la escuela primaria a la secundaria y eso se debe a que las condiciones sociales en Pakistán, particularmente en el campo, impide que las niñas se vayan más lejos de su casa. Entonces estamos construyendo escuelas más cercanas a los sitios donde viven las mujeres y de esa forma la tasa de deserción escolar entre las niñas bajará porque esa es bastante alta. Hay un límite en cuanto al número de escuelas que podemos construir y por eso tenemos que aprovechar la tecnología para poder ir más allá de las construcciones físicas y llegar a más niños en regiones muy montañosas como las que tiene Pakistán. También hay desiertos, toda una serie de retos en el área logística y también queremos aumentar el acceso de los niños a la escuela y aumentar el número de docentes, pero la calidad es importante también y por eso el índice de capital humano tiene en cuenta la calidad de la educación y eso me complace muchísimo. Son temas simples que podrían parecer medidas muy rudimentarias, pero por ejemplo la asistencia de los maestros a la escuela, particularmente en las zonas rurales, era muy deficiente. La asistencia de los estudiantes también lo era y eso impedía que la calidad de la educación fuera mejor.
y con verificación en línea y verificación biométrica de la asistencia de los docentes mejoraron las estadísticas en esta materia y con eso también la presencia de los alumnos en las escuelas aumentó, y eso es parte del trabajo que hemos visto y estoy seguro de que los resultados de aprendizaje mejorarán también. Son muchas más las cosas que tenemos que hacer y estoy totalmente de acuerdo con el presidente del Banco Mundial en que si se coloca todo esto en un índice, el ser humano nos hace competitivos por naturaleza. O sea que cuando uno va a la saga en un índice, tiene el incentivo para hacer lo que de todas maneras debió haber hecho. El índice esperamos que tenga un efecto en el mundo entero y que podremos competir, no para crear más armas y misiles, sino para mejorar las condiciones de salud y educación de nuestros pueblos. Muy bien. Son metas muy ambiciosas y el espíritu de competencia en este sentido también es muy loable. Un líder global que promueve la agenda del capital humano y que trabaja muy a favor de los niños y los jóvenes es Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. Muchas gracias. Queremos unirnos al coro creciente de felicitaciones a Jim Kim, presidente y director ejecutivo del Banco Mundial, y al directorio de esa organización por haber lanzado el índice de capital humano. Es un índice que creo que será un parteaguas en la historia en esta materia. La mejor forma de construir el capital humano es invertir en los jóvenes y los niños de hoy, independientemente de donde vivan. Un joven hoy en día ve un mundo cada vez más interconectado. Hay oportunidades que podemos aprovechar de acuerdo con el potencial de los niños. Ellos confían en que invirtamos en ellos no solamente porque es lo que se debe hacer, sino porque también es una inversión inteligente. La justificación comercial para mejorar las inversiones en los niños en las primeras dos décadas de la vida de un niño es evidente. Los países no pueden crecer ni prosperar sin el poder de generaciones futuras fuertes y sólidas, y los jóvenes saben que no solo son el futuro, sino que trabajan, aprenden y contribuyen a la vida comunitaria y familiar todos los días de su vida. El cerebro se desarrolla a un ritmo muy rápido en los primeros años de vida, en los primeros 3 años de vida. Y el hacer inversiones en la niñez es fundamental, como lo dijo Sri Mulyani. El que un niño tenga salud, educación y estímulo debidos es una oportunidad única para invertir en la capacidad del menor para que pueda seguir aprendiendo y ser productivo el resto de su vida. En la segunda década de vida, las inversiones pueden garantizar que el niño o la niña tenga acceso a educación de alta calidad y que sigan siendo sanos y estén seguros. Un niño protegido contra la violencia está en mejores condiciones de ser un ciudadano protegido o productivo que un niño que vive con temor y con daños. Las inversiones nos dan mucho resultado y son muy bajas en términos monetarios. Por eso la decisión es evidente. El rendimiento sobre la inversión se ve en lo siguiente: todo dólar en vacuna en los países en desarrollo da un rendimiento de 60 veces más en empleo y productividad. Por todo dólar que se invierte en saneamiento, la OMS indica que hay un rendimiento alto, particularmente en evitar las muertes de los niños de menos de 5 años. Y todo dólar que se invierte en programas de educación infantil temprana tiene un rendimiento de 16 a 17 dólares. Un estudio de países africanos nos indica que cada dólar que se transfiere a un hogar en un programa de transferencia condicionada da hasta $2.50
en beneficios económicos. Todos los días en Indonesia hay 375 niñas que se casan y se retiran de la escuela, lo que cuesta a la economía el 1.7% de su PIB, productividad que se pierde año tras año. Si mantenemos a estas niñas en la escuela durante 12 años con un aprendizaje de calidad y mejores beneficios para la economía, el beneficio será de miles de millones de dólares y el rendimiento sobre la inversión será cuantioso. Toda inversión en un área de la vida de un menor apoya su desarrollo en otros ámbitos, como en educación, por ejemplo. El invertir en capital humano en todos estos sectores es la mejor forma de obtener resultados sostenibles que duren toda la vida y que redunden en una población sana y capaz de apoyar el desarrollo económico de sus sociedades. La UNICEF está dispuesta a compartir su experiencia en 194 países del mundo entero para ayudar a los gobiernos a invertir en capital humano y también a diseñar y ejecutar programas que apoyen este capital en todos los sectores de salud, nutrición, agua, saneamiento y educación. Estamos trabajando con los gobiernos y con las comunidades para que los niños y los jóvenes lleguen a su pleno potencial. Estamos colaborando con socios de todos los sectores para idear nuevas soluciones para apoyar mejor a los niños y a los jóvenes. Por ejemplo, una asociación de generaciones ilimitadas trae a la mesa a empresas y a jóvenes para poder idear y aumentar la escala de soluciones a favor de la niñez y la juventud, desde el aprendizaje digital hasta los programas de estudio, la mentoría y las pasantías de trabajo. Nosotros también tenemos que ser adalides de la inversión en la juventud y la niñez en todos las décadas de crecimiento de los niños. Tenemos que trabajar con los gobiernos para aumentar las inversiones y para tratar de construir las justificaciones necesarias para que se dediquen más recursos a esta causa importante. Nuestros jóvenes y nuestros niños son la mejor inversión que podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Una declaración inspiradora. Lo que he escuchado en todas estas ponencias y declaraciones es algo que estoy seguro que ustedes comparten conmigo. Nunca ha habido un mejor momento para tomar estas decisiones y el índice de capital humano nos permite hacerlo así. Ahora llamamos a la ministra de Cooperación Económica de Jordania, un país que tiene un aumento inusitado en el número de refugiados y aún así está trabajando a favor de la gente. Muy buenas tardes, señoras y señores. Permítanme compartir con ustedes la historia del capital humano de Jordania. Somos un país pobre en recursos. Nuestro capital principal es el pueblo. Y nos dimos cuenta de esto en los años 70 y 80. De hecho, a fines de los años 70, el registro de niñas en la escuela era igual que a los niños, la matriculación. Y hoy en día dan mejor rendimiento. Hoy en día 40% de los estudiantes que salen de escuela pasan a educación superior. Tenemos un sistema de salud materna excelente y una tasa muy baja de mortalidad infantil. Por lo tanto, cuando analizamos nuestra clasificación, nuestro índice 56, nos sorprendimos, no esperábamos esto en absoluto. Pensamos que estamos haciendo las cosas mejor. ¿Qué ocurrió? Pues bien, en el 2008, con la crisis financiera mundial, Jordania empezó a endeudarse. Y esto junto con muchos otros países, no solo Jordania, por supuesto. Para el 2012, la crisis de los refugiados de Siria empezó y de repente veníamos a un 20% de población más. Y los refugiados sirios, por supuesto, se les acogía en un sistema de educación y de salud. Nuestros servicios estaban al máximo. El endeudamiento aumentó
Las fronteras se cerraron, el desempleo, por supuesto, aumentó. Y sí, las desigualdades aumentaron entre aquellos que pueden pagar una educación superior continua y aquellos que no pueden. Y aquí es donde el proyecto de capital humano es fundamental para Jordania, pues queremos volver al buen camino, si bien estamos comprometidos a brindar los servicios y el recibir a nuestros hermanos y hermanas de Siria. ¿Por qué entonces este proyecto tan importante para nosotros? Pues bien, vemos el vínculo con el crecimiento económico, pues ahora hace falta que la economía se ponga por el buen camino de vuelta. Queremos que los jóvenes de nuestro país tengan una vida productiva, queremos asegurar que tenemos igualdad de oportunidades. Y porque es lo apropiado hacer, no solo como una inversión para el futuro, sino es apropiado hacer como para ahora. Pues algunos países como Jordania no tenemos el tiempo, no tenemos tiempo suficiente. Pues bien, ¿qué vamos a hacer para que este proyecto sea un éxito? Primeramente, Su Majestad, la Reina Raña de Jordania, va a ser una campeona mundial. Tenemos el compromiso más alto político en nuestro país. Vamos a asegurar que tenemos la gobernanza, sistema de gobernanza apropiado. Pues hace falta sistemas que den resultados y resultados de calidad. Hace falta extender los partenariados, pues la protección social, cuidados de salud, educación, la transición al mercado laboral, no se trata solo del gobierno, sino del sector privado, la sociedad civil, que siempre ha desempeñado un papel crítico, pero nunca se ha integrado. Vamos a utilizar un sistema, un enfoque de sistema. Vamos a asegurar que tenemos las estadísticas apropiadas, que estamos controlando, supervisando nuestro progreso y la calidad de las estadísticas. Queremos tener una transición a la vida productiva apropiada y que la economía vuelva a estar por el buen camino. Y por eso nos complace ser uno de los primeros que han adoptado este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, ministra de Cooperación Internacional y de Financiera. Y ahora tiene la palabra Lana Supret, ministro de Cuidados de Salud para Ucrania, un país que ya ha iniciado unas reformas de salud exhaustivas y está comprometida a que funcionen. Muy buenas tardes. Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué el ministro de Cuidados de Salud de Ucrania está en la reunión del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, su reunión anual. Pues bien, vine para darles contar la historia de dos ciudadanos. Caterina es de Luhansk, una médico que tuvo que huir con su hija después que las tropas rusas ocuparon la ciudad. Cuando uno pierde todo en un instante se da cuenta una simple verdad. Un coche, tecnología, un apartamento puede desaparecer en un instante. Lo más valioso, la inversión más valiosa incluye salud, educación y potencial creativo, dice hoy en día. Desplazada internamente, Caterina perdió acceso a cuidados de salud y la educación para su hija. Y también la trataron al lugar de residencia, determinó quién iba a ser la escuela y su médico. Al eliminar este requisito empezó una transformación de prestación de cuidados de salud. La nueva ley de salud en 2017 creó un seguro nacional que paga para servicios tanto en instalaciones públicas y privadas de salud. Empezando en abril del 2018, Caterina, junto con 19,5 millones de ciudadanos de Ucrania, un 50% de la población, puede elegir a su propio médico de cabecera. Y Caterina perdió a sus amigos debido a la guerra con Rusia. Sus amigos evitaron minas ilegales, balas, simplemente para ir a la escuela, para llegar a la escuela. En Kiev, la daughter de Caterina está anotada en la nueva escuela que tiene acceso ahora a modelos interactivos de educación, un entorno propicio, amistoso, que fomenta el pensamiento creativo más bien que memorizar cifras. El nivel, digamos, soviético aún está en muchos niveles de educación. Aquí tenemos a Igor, al otro lado. Él soñaba de ser un cirujano vascular, pero le convirtieron en un médico de familia en una aldea de Ucrania. El laboratorio donde fue enviado estaba lleno de agujeros, no había internet y tampoco personal de apoyo.
y durante el periodo de un mes empezó él a pintar la clínica. En Facebook pidió ayuda y toda la comunidad local se puso a restaurar este centro. Llegando a cada uno de los padres en la comunidad, está cambiando las percepciones acerca de la importancia de vacunas para sus hijos. Ahora su comunidad tiene uno de los mejores resultados de salud de la región. Y el salario de Igor se ha triplicado en los últimos meses como parte del proceso de reforma donde los médicos de cuidados primarios no se les pagaba en una base per cápita. Igor destaca la salud preventiva, recordando a los padres que las nuevas leyes tienen multas por no utilizar los cinturones de seguridad en los asientos para adultos y para niños, lo cual ha bajado la tasa de mortalidad infantil. Quiere mejorar la medicina mediante sus programas. Sus pacientes de SIDA y de otras enfermedades reciben los medicamentos apropiados. Interrogaciones nacionales como UNICEF y diferentes agencias desde 2015 ha ahorrado al gobierno un 40% del precio, permitiendo comprar más medicamentos, y las ONGs prestan servicios apropiados para las poblaciones más vulnerables, dando a los pacientes un tratamiento constante. La detección temprana, como el asma, enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera, son muy importantes. Desde el 2017 sus pacientes tienen medicina gratis mediante un programa de reembolso de los costos. 6 millones de ciudadanos se han beneficiado de este programa en Ucrania. Igor nunca dice yo, siempre utiliza la palabra nosotros. Todo que él ha logrado en su clínica ha sido como resultado de un esfuerzo por equipo basado en los pacientes de forma primaria. Esto está facilitando el paso de mi país para el año 2020 de cobertura universal de salud. Los mayores obstáculos para el éxito de Caterina e Igor sigue siendo la ocupación de Rusia, de Crimea y de Ucrania del Este, y la decepción cultural que trae. El mundo de finanzas categoriza cuidado de salud como inversión o gastos en Ucrania o cualquier otro país, cuando de hecho debería ser en la columna de inversiones. 795 millones de personas no tienen suficiente alimentos para vivir una vida saludable y apropiada, pero inversiones en la industria de los alimentos ha cambiado la vida de millones de personas. Actualmente, el 50% de la población mundial de 7.400 millones de personas no pueden obtener servicios de salud. Ya ha llegado el momento de que todo esto cambie. Gracias, doctor Kim, y al Banco Mundial por traer al frente la necesidad de desarrollar el capital humano, pues es verdaderamente nuestro mejor activo, nuestro más precioso bien. Gracias. Muchísimas gracias al ministro de Salud de Ucrania. Durante todas las presentaciones hemos contado historias, ideas de algunos de los campeones mundiales del Banco Mundial sobre capital humano. Voy a invitar ahora a Joan Cata, directora ejecutiva de Results. Siempre ha promovido la educación, salud y oportunidades económicas para los más pobres. Joan Cata tiene la palabra. Pues bien, estoy representando a un partenariado mundial de organizaciones de promoción en 5 continentes que incluyen en los 50 estados de los Estados Unidos. Y como este partenariado mundial estamos comprometidos al acceso equitable a salud, nutrición y poner fin a las enfermedades de la pobreza. Por lo tanto, es un honor para mí estar con los líderes nacionales aquí en el podio y que están en esta sala, y es un orgullo para mí de ser una campeona de capital humano. Pues la salud, la nutrición, la educación, protección social, no solo son las inversiones con mayor impacto que podemos hacer, son derechos humanos, son derechos de las personas, y el invertir de forma ambiciosa, de forma eficaz y equitativa en las personas es la única manera que vamos a erradicar la pobreza. Como promotores, abogados, apoyamos el liderazgo de los gobiernos y todo, responsabilizar a los gobiernos de cumplir con esto, insistiendo en mayores políticas, recursos y un compromiso a la equidad. Vemos que nuestros índices de capital humano como una herramienta poderosa que nos muestra tanto lo que es posible y también lo que hace necesario de manera urgente.
Ha impresionado mucho los 30 países que han dado un paso adelante y con aquellos que están en el podio hoy en día. Y por favor sepan que estamos comprometidos a trabajar con ustedes, a apoyar a sus líderes y también a que más países tengan compromisos ambiciosos e inteligentes y que cumplan con los compromisos, para que así el año próximo, cuando volvamos a reunirnos, vamos a saber que más niños tienen el principio de vida que se merecen. Y para hacer esto va a hacer falta que la equidad esté en el punto central de nuestro enfoque. Tasa de Pakistán e India, es decir, los problemas que tiene el retraso en crecimiento de un cuarto de los niños del mundo es quizás el marcador más importante de depravación que tenemos, con consecuencias irreparables, y solo vamos a poner fin a la pobreza cuando tratemos estas desigualdades de los niños en sus primeras etapas, primeros días. Es decir, no podemos dejar a los más vulnerables, a los más marginalizados, como últimos. Hace falta que estén primeros en nuestras políticas, en nuestras inversiones, para que logremos verdaderos resultados equitativos. Una educación de calidad para todos los niños, un inicio a la vida saludable para todos los niños, evitar las muertes que se pueden prevenir y poner fin al retraso de crecimiento. Todo esto es posible, pero ninguna está garantizada. Y así, donde la gente en esta sala y las organizaciones de la sociedad civil y diferentes comunidades pueden contribuir para asegurar una acción urgente en tantos los compromisos inteligentes que se hacen y que se prestan a las comunidades. Los socios en este esfuerzo estamos listos a prestar nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Gracias por este llamamiento mundial a la acción. Y ahora Zib Ladari, el ministro de Desarrollo, Inversión y Cooperación Internacional de Túnez, tiene la palabra. Fue el primer país que se presentó para ser parte del proyecto de capital humano. Muchísimas gracias. Desearé agradecer al Banco Mundial, al presidente Kim, por su maravillosa iniciativa y felicitar a los que primero han aceptado este plan como llamamiento de acción. Solo los líderes con visión y ambición y compromiso sobresaliente para el desarrollo de sus países pueden tomar tales decisiones. Y bajo esta perspectiva, la experiencia de mi país es muy interesante. Cuando el Banco Mundial vino a mi país a principios de los años 60 y se encontró con su presidente, primer presidente Bourguiba, le preguntaron: ¿qué podemos hacer para usted? Y su respuesta inmediata fue un programa de educación. Por lo tanto, el primer préstamo que tuvimos del Banco Mundial fue invertido en el desarrollo de capital humano, dedicado al sector de educación. Y en aquel momento, con recursos limitados y en un contexto que presentó un gran desafío y enormes necesidades en todos los sectores, esa decisión nos muestra una decisión estratégica importantísima de nuestro gobierno, que dedicó gran parte, la mayor parte del presupuesto al sector de educación. Como ciudadano de Túnez, de una familia normal, agradezco a mis líderes de aquel momento por su decisión. Les agradezco por tomar una decisión tan difícil y sacrificaron temas más apremiantes para financiar el desarrollo de capital humano. Yo, al igual que muchos de mis colegas y amigos de mi generación, nos beneficiamos de escolaridad gratuita, obligatoria y de buena calidad, de servicios de salud también y de educación. Este ejemplo del liderazgo no es fácil de seguir. Como poderes decisorios estamos constantemente bajo presión, bajo alta presión, de tratar con los asuntos más urgentes, más apremiantes, para gestionar estos recursos escasos y obtener resultados tangibles. Estamos a jóvenes que nos piden y que esperan resultados inmediatos. Y tenemos que cumplir con estos compromisos y de manera inmediata.
Pues bien, en estos momentos cuando la urgencia y enfoques enfocados a corto plazo, la tiranía de la urgencia, como la llamábamos en los años 60, se encuentra por todos los lados. La pregunta es, ¿a quién le importa estos temas a largo plazo, a estos desafíos a largo plazo? Una cita famosa que dice, a la larga, todos vamos a morir. Este tipo de inversión es muy difícil. Es muy difícil porque requiere coraje. Y para ver el resultado de una inversión tal, requiere casi una generación. Y la expectativa política, de vida política de los líderes, es bastante más baja que eso. La mayoría de ellos, por lo menos. Por lo tanto, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa el desarrollo de capital humano? ¿A quién le importa estos asuntos a largo plazo? Y la respuesta en esta sala es ustedes. Ustedes como patrocinadores de esta iniciativa de desarrollo de capital humano y de los primeros que han adoptado esta medida, están aquí para decir sí, a nosotros nos importan estos temas a largo plazo y a nosotros nos importa estos desafíos a largo plazo. Sí, a nosotros nos importa esto porque nos importa tener un futuro más positivo. ¿Y por qué? Porque nos preocupa el futuro de las generaciones futuras. Sí, nos interesa el futuro de cientos de millones de individuos y de jóvenes que están totalmente desilusionados, están desesperados, que se encuentran todos los días con la amenaza de la radicalización, el tiranismo, inmigración ilegal, criminalidad. Estos jóvenes se merecen un mejor futuro. Estamos aquí para decir que debemos invertir en ellos y darles, una vez más, esperanza. Sí, nosotros nos importa estos jóvenes y nos importa el darles las destrezas y educación necesaria para el mercado laboral, para prepararles para los nuevos desafíos de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, para que tengan éxito, para que puedan hacer frente a esa transformación digital de manera exitosa. Hace falta destrezas técnicas de lógica y hace falta que aprendan cómo pueden desarrollar este espíritu de innovación y de espíritu empresarial. Mi gobierno este año ha aprobado un reglamento revolucionario, la ley de inicio, que ofrecen a los que inician empresas o compañías los mejores incentivos y las mejores garantías para lanzar sus negocios y para tener éxito en sus negocios, haciendo de mi país uno de los mejores países de la región con respecto a estos inicios de negocios. Entonces fue el primer país, nos acaba de recordar, de unirse a esta nueva iniciativa, la nueva iniciativa del banco. Nuestro presidente Pechacar escribió al presidente Kim a principios de este año para expresar cuánto el compromiso hace esta iniciativa y para trabajar con el banco sobre la iniciativa. El capital humano es un enorme desafío para nosotros en Túnez. Durante 2 o 3 décadas, lamentablemente, abandonamos este tema y tenemos que admitir que durante los últimos 20 años habíamos adjudicado menos recursos a estos sectores. Pero estoy aquí hoy en día para asegurarles, con nuestro pleno apoyo, el pleno apoyo del gobierno bajo el liderazgo de nuestro presidente y primer ministro, asegurarles de nuestro compromiso de trabajar más arduamente para lograr conjuntamente este programa y que tenga todo éxito. A mí me preocupa el capital humano, pues como un joven político de una democracia joven, estoy firmemente convencido que la inversión en el sector de educación, la inversión en educación y el desarrollo de capital humano ha tenido otros resultados no esperados en Túnez,
al establecer las bases fuertes de la democracia que surgieron unas décadas después. Nos importa el desarrollo del capital humano también porque estamos plenamente convencidos que esta inversión nos va a dar otros resultados de una mayor cohesión social, estabilidad global y más paz dentro de y entre sociedades. Y esto es algo que verdaderamente necesitamos en el mundo actual, donde los conflictos, las guerras, la violencia están aumentando a un ritmo aceleradísimo. Y finalmente, nos importa el desarrollo del capital humano porque no es solo el hacer que la gente sea más inteligente o más innovadora o más productiva o más impulsores de crecimiento. Todo esto es importante, pero nos preocupa porque les acercan más y más los unos a los otros. Estamos viviendo en este mundo con los teléfonos inteligentes por todos los sitios y pensamos que con todo esto podemos saber lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Esta mañana las personas en Túnez se enteraron acerca del terremoto, antes de que yo me di cuenta de que tenemos un pequeñísimo terremoto. En Túnez ya lo sabían. Pero todo esto no está acercando a las personas, las unas a las otras, no. Pero la inversión en el capital humano, en personas, creo que esto lleve a una mejor comprensión entre las personas, de que se encuentren, se sientan más cerca, que trabajen mano en mano y que también se puedan invertir los unos en los otros. Este debe ser el resultado más importante de esta iniciativa. Un mundo más próspero, un mundo más inteligente, pero también un mundo más poderoso y más estable. Deseo todo éxito para esta iniciativa. Muy buena suerte para todos ustedes en lidiar con este desafío sobre capital humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, quiero llamar al escenario a Iván Machavariani, ministro de Finanzas de Georgia. Muchas gracias. Georgia es un país pequeño pero hermoso. También tiene la reputación de ser firme en sus reformas. Por eso hemos aceptado la iniciativa del proyecto del capital humano y nos convertimos en uno de los primeros en adoptar esta iniciativa. Hemos logrado algunas realizaciones importantes en la última década. Si pensamos en algunos indicadores, la probabilidad de supervivencia hasta los 5 años de edad ha aumentado muchísimo, hasta el 99%. En el año 2013 introdujimos un sistema de salud universal. En el área de la educación, los años de escolarización han aumentado significativamente, hasta 12,5 años, pero los desafíos que se relacionan con el capital humano son mucho mayores que los logros que hemos conseguido. Para darles una idea de la situación de Georgia en el área de la educación, la calidad de la educación en nuestro país y el aprendizaje siguen siendo insuficientes. El sistema de salud, el sistema médico, está sesgado hacia los hospitales y las salas de urgencia y menos centrado en los centros de atención primaria. Como lo dijo acertadamente el presidente Kim a comienzos de esta sesión, nosotros tenemos que tratar estos problemas y abordar estos inconvenientes que son un impedimento al crecimiento económico, y con eso se logrará liberar el potencial humano que hay en nuestros países. En última instancia, para que estas reformas y estos programas tengan éxito, y al igual que cualquier otra reforma de esa envergadura, cualquier otra iniciativa, necesitamos que sucedan 3 cosas. Primero, que
que los gobiernos de nuestros países obren en forma mancomunada, que las sociedades obren conjuntamente y que haya un consenso a nivel nacional. La cooperación y la coordinación internacionales son fundamentales para generar políticas eficientes basadas en la evidencia. O sea que el mundo tiene que obrar como un todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, quiero invitar a nuestro defensor de capital humano, el ministro a cargo del PNUD. Señor Steiner. Buenas tardes, sus excelencias, damas y caballeros. Me complace muchísimo estar aquí para lanzar este índice de capital humano. Y quiero comenzar felicitando al señor Kim y a los colegas del banco por haber tenido el valor de dar el siguiente paso y desafiar el concepto reduccionista de enfocar el desarrollo y el progreso y la prosperidad que normalmente en todo el mundo se miden con este indicador tan impreciso del crecimiento del PIB. La capacidad de enfocarnos en nuestras sociedades con la lente de cómo invertimos en nuestros jóvenes y en nuestro futuro, como se ha dicho repetidamente aquí, es algo que todos creemos que debe darse y por eso acogemos este índice de capital humano por retar la forma como medimos el éxito y el progreso y también por haber incluido el desafío de publicar un índice en esta materia. Le dije al presidente Kim que el primer año estaría bien porque todos van a estudiar la metodología y luego el segundo año, a medida que los países bajen en la clasificación, no van a estar tan contentos y van a protestar. Pero el papel de las instituciones internacionales es proporcionar análisis empíricos y estadísticas para que la comunidad internacional pueda medir el progreso alcanzado. Después de una semana que fue atípica para los que estuvieron acá, vengo a esta ciudad después de viajar por Nigeria y Chad, y si hablamos del capital humano y si hablamos de la educación y la salud, mi viaje de unos 6 o 7 días me llevó de un extremo al otro. En la parte noreste de Nigeria vi lo que significa el haber perdido absolutamente todo como consecuencia del extremismo y la violencia y los ataques de Boko Haram. Con mi colega, el coordinador de Naciones Unidas para refugiados, pasamos una hora en el centro de recepción de refugiados que acoge a los que han perdido todo y han tenido que huir únicamente con lo que llevan puesto, muchas veces sin haber comido durante días. Y lo primero que se les ofrece es protección, pero luego se les hace un examen médico, se pesa a los niños, se los vacuna, se les da el comienzo de una red de protección social. Y ese es el extremo, pero Nigeria de por sí está tratando de determinar cómo invierte en capital humano y la historia nacional es una historia que muchos nigerianos van a debatir. Y en Chad pasamos una tarde en el pabellón para madres con niños malnutridos y los comentarios de los médicos que nos explicaban que la malnutrición no se entiende muchas veces como algo que no es una enfermedad, porque para muchas madres, como hay tanto analfabetismo, no es solamente la falta de alimentos, sino que es el fruto de una serie de factores combinados y estas madres terminan perdiendo a sus hijos. Este pabellón es uno de los pocos de ese país que recibe a docenas de mujeres que vienen con sus hijos
para estabilizarlos y para informarse y concientizarse un poco más sobre el tema de la nutrición que se mencionó acá. Y luego fui a Singapur y vi un país que invierte y que ha invertido mucho en capital humano, que tiene una de las mejores expectativas de vida, una fuerza laboral muy educada, una de las mejores del mundo, y presencié allí el éxito que se tiene cuando se toma en serio el capital humano. En el trabajo que nosotros hacemos en el campo del desarrollo y particularmente como defensores y adalides, y yo acepté complacido esta función cuando Jim me lo pidió, porque en el contexto de la Agenda 2030 y las metas de desarrollo sostenible, la salud y la educación son fundamentales, pero también son algo que va a contribuir a cambiar nuestras sociedades y llevarlas por la senda del desarrollo sostenible. La oportunidad para invertir en salud y educación, si se diseña bien y con la lógica de estas instituciones, puede redituar en muchos otros ámbitos. Y creo que ese es el compromiso con el que acepté ser adalid del capital humano y trabajar con los colegas del banco y con los de otros países para concentrarnos en esta propuesta en la que todos saldremos ganando. Muchas gracias. Y gracias a todos los ministros que han compartido sus impresiones y a todos los que defienden el tema del capital humano. Nos compete a nosotros cabildear ante nuestros gobiernos, decir que necesitamos que la educación y la salud sean una prioridad para los años por venir. Thank you. Thank you so much. That was excellent. Thank you. It's a real pleasure to meet you. Thank you. Excellent. So lovely to meet you. Congratulations. Thank you. Oh, you did so much. Congratulations. Thank you. Such a pleasure. Thank you so much. See you tomorrow. That's right. Thank you so much. Karishma, thank you. Are you running to? My